Bendiciones para todos, desde acá, desde Venezuela, Estado Vargas, para el mundo entero. Saludamos a los que nos siguen por internet, por Radio Cima y por los que nos siguen por Subiel TV, de Cima TV. Así que seguimos adelante. Vamos a continuar con la palabra que hemos estado hablando estos 2 domingos anteriores. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hablado. Hablamos primeramente que Dios es el creador de todo, ¿se recuerda? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la preparó de una manera tan hermosa y tan bonita para nosotros los seres humanos, la corona de su creación. Fíjense, hermano, que Dios preparó los árboles, de los árboles, cuando le pega el sol, es que se produce lo que llaman la fotosíntesis, y entonces los árboles producen oxígeno. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Se da cuenta? Mire, hasta el sol y las plantas trabajan para bendecirnos a nosotros. Después puso las plantas que daban alimento, daban sustento, puso los animales también para nuestro sustento. O sea, todo lo hizo bien hecho, hermoso y a su tiempo. Pero antes inclusive de que Dios había creado el mundo, ya Él tenía pensado crearnos a nosotros. Y nos escogió antes de la creación del mundo. Digo, yo voy a crear un mundo, voy a poner gente hecha a mi imagen y semejanza, pero yo los voy a llamar para que sean mis hijos por siempre. Hermano, y dice Romanos que en el derecho que Dios tiene como creador, Él tiene derecho a escoger, y quiso escogernos a nosotros, y hoy estamos en su presencia. Usted y yo somos hijos de Dios porque Dios quiso. Dice la Biblia que no habíamos hecho ni bien ni mal, cuando Dios ya había dicho, esta es mía, este es mío, este es mío, y lo voy a bendecir por Jesucristo. Ya Dios sabía que Satanás iba a perturbar, que el hombre iba a pecar, iba a caer, pero Dios dijo, pero ningún diablo tiene poder para alterar mis propósitos. Yo dije que voy a hacer la tierra, yo dije que voy a hacer el hombre. El diablo va a perturbar, tranquilo. Jesucristo dijo, yo voy y pago el precio por ello, y aquí estamos nosotros dándole gracias al Señor. En esa tónica vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 8, dice así: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, fíjense, no es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. O sea, usted y yo creímos en el Señor porque Dios, por medio del Espíritu Santo, nos tocó y nos puso esa fe para creer. Ninguno de los que está acá puede decir, no tengo fe. No, sí, si aceptaste a Jesucristo es porque el Espíritu Santo te dio el don de fe para que creyera. Ahora tenemos que alimentar esa fe para que vayan creciendo. Seguimos. Dice el 10, el 9. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Acá yo quiero que usted ponga atención, porque el tema que voy a hablar hoy, oiga, el tema que voy a exponer hoy va a responder por qué a veces nuestras oraciones son escuchadas y a veces nuestras oraciones no son escuchadas, o mejor dicho, respondidas, porque escuchadas siempre son. Entonces aquí dice que no hicimos nada nosotros, que fue Dios que nos escogió, que fue Dios quien nos llamó, que Dios por el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y que nosotros respondimos a ese llamado. Pero Dios, en su sabiduría y con su gran poder, nos trazó ya el camino por donde debíamos andar. Usted y yo no somos un accidente. Nosotros no nacimos acá por casualidad. Usted es venezolano porque Dios quiso que usted naciera en Venezuela. Y usted vive en el estado Vargas porque Dios quiso que usted viviera en el estado Vargas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si Dios ha querido que usted fuese ruso,
hubiese nacido en Rusia, ¿verdad? Si Dios ha querido que usted hubiese sido pequinés, lo hubiese mandado para Pekín. Pero Dios quiso que usted fuera venezolano del estado Vargas, el mejor estado de Venezuela. Gloria al Señor. Pero entonces después digo, pero yo no lo voy a dejar solo, voy a prepararles de antemano por donde ellos deben andar. Voy a preparar las acciones que ellos van a hacer. Y fíjense, hermano, la sabiduría tan grande de Dios, que si nos llamó desde antes de la creación del mundo, dice que con un propósito nos puso el camino para andar, y entonces lo más lógico es que Él responda nuestras oraciones cuando estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos llamados. Está fácil de entender esto, ¿verdad? No hay que ser, como dice Loberto Masi, doctor en teología, para entender esto. Usted y yo, diga conmigo, fuimos llamados con un propósito. Dios nos puso en el lugar que Él quiso y nos preparó un camino, unas acciones por donde debíamos andar. Entonces, como Dios grande, cuando usted y yo estamos cumpliendo su propósito y viene un obstáculo del diablo, de la carne, del mundo, de lo que sea, y usted ora a Dios, Dios responde esa oración, porque usted y yo estamos en el camino que Dios ha querido que nos trace, que nos trazó para nosotros. Si nos salimos un momento de ese propósito y empezamos a hacer nuestra voluntad, a complacer nuestro deseo, a hacer lo que mejor nos parece o lo que nos gusta o creemos que nos conviene, cuando nos salimos de la ruta y viene el obstáculo, y viene el problema, y viene la situación, cuando oramos, Dios nos escucha, pero no puede responder como nosotros queremos hasta que volteemos la mirada al Señor y comencemos otra vez a caminar por donde Él nos trazó, que fue el caso que le pasó al hijo pródigo. ¿Cómo estaba él cuando estaba haciendo la voluntad de su padre? Económicamente, ¿cómo estaba? Tenía un techo, una cobertura, tenía autoridad. Sí, él podía mandar a los empleados. ¿Sí? No diga eso. No, yo escuché peones. No, yo escuché. No, está bien, a los esclavos, a los sirvientes. Pero una vez, y tenía buena vestimenta, tenía buena ropa, estaba tranquilo, estaba cómodo, y podía agarrar cualquier animal, un corderito, una gallina, qué sé yo, lo que él quisiera. Una vez que quiso hacer su voluntad, porque le pareció bien y eso es lo que él quería, se apartó de la cobertura del padre, y todo lo que tenía, lamentablemente, lo derrochó. ¿Dónde fue a trancar el hombre? Sin autoridad, sin cobertura, con necesidad, avergonzado, haciendo algo que nunca pensó que él iba a hacer, que era cuidar cerdos. Y la única forma de salir de eso y que volviera a estar como estaba antes fue cuando reconoció que se había apartado de la cobertura, de la protección, del cuidado, y volvió a su padre. Cuando llegó, el padre lo recibió con mucha alegría. Dice que viéndolo de lejos, lo recibió con alegría. Le mandó a cambiar la ropa, le puso calzado nuevo, le puso un anillo nuevo, y no solamente eso, mandó a preparar una fiesta, y el becerro más gordo que tenía lo mandó a matar para festejar por su hijo, porque mi hijo era muerto y ahora ha resucitado, y ahora es hallado. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Si Dios preparó acciones para que anduviésemos en ella, andando en lo que Dios quiso, en el propósito para el cual Dios nos creó, entonces vamos a obtener las bendiciones del Señor. Vamos a ir repasando y desarrollando esto. Proverbios 16:4, vamos a leerlo rapidito. Lo leímos el domingo, pero vamos a retomarlo. Proverbios 16:4, la primera parte es la que voy a retomar. Dice así, la primera parte: el Señor
lo ha creado todo con un propósito. Diga conmigo, el Señor lo ha creado todo. Acuérdense como hacíamos el domingo pasado, lo ha creado todo con un propósito. Cuando digo así es que yo también y usted también fue creado. Entonces, el Señor lo ha creado todo, diga, todo, con un propósito. Y todo lo que puso en nuestro cuerpo con un propósito. ¿Para qué puso Dios la nariz? Para respirar, los pies para andar, los ojos para ver, y así sucesivamente. Todos nuestros órganos tienen una función. Bueno, como tal, como ser humano, usted y yo fuimos creados con un propósito. Por eso insisto, usted no es un accidente en esta vida. No, Dios sabía que usted venía y gracias a Dios diga, aquí estoy en el nombre de Jesús. Y Proverbios 19:21 dice así: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Repito, el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino, es decir, lo que Dios ha dispuesto que se tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas cosas usted y yo no hemos hecho y no se nos da y no se nos da? Volvemos a la voluntad de Dios y se hace lo que Dios ha querido. Por eso, hermanos, no vamos a pelear más con nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es un alto y decir, Dios mío, aquí estoy para hacer tu voluntad. El mismo Jesucristo dijo, porque yo descendí del cielo para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Juan 6:38. Cuando tengan tiempo, léanlo y apréndanselo. Yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Si Jesucristo lo hizo, nosotros también. Entonces el resumen de esta primera parte sería así: Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos llamó con un propósito y nos preparó un camino para andar en él. Andando en ese propósito tenemos asegurada la bendición de Dios. Salirnos de ese propósito para hacer nuestros planes, tenemos asegurado que nuestra vida se complica. ¿Qué dice por allá Eclesiastés capítulo 7? Creo que el verso 14 o 29, uno de los dos dice: una cosa he visto, que Dios hizo al hombre perfecto, pero que se ha complicado la vida. ¿Lo entendió? Nos complicamos, somos nosotros los que nos complicamos la vida. Pregunto, ¿el Señor Jesús en algún momento se complicaría la vida? No, porque ¿qué dijo él? Yo hago la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que Él quiere que yo haga. Y una voz del cielo vino cuando se estaba bautizando y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oír. Es decir, Jesucristo siempre obtuvo la respuesta a sus oraciones porque estaba haciendo el propósito por el cual Dios lo había enviado. En una oportunidad, hermano, oiga, a Jesucristo lo buscaron y lo quisieron tomar para hacerlo rey. ¡Qué tentación! ¡Qué tentación!, ¿verdad? Ubíquese usted, que usted lo llame ahorita, que lo aclame toda Venezuela, porque toda Venezuela lo quiere usted para presidente. Es una tentación, todo el mundo quiere. Entonces, pero a usted no lo mandaron a esto. Fíjese, el hermano Cas, una vez le preguntaron que por qué no se lanzaba a presidente, que toda Guatemala, o por lo menos los cristianos y mucha gente no cristiana, Guatemala tiene el 40% de su población creyente, sépalo, 40%. Quiere decir que de 100 votos, 40 son creyentes, más la gente que sigue al hermano que no es creyente y esto y aquello. O sea, le dijeron, fácil, usted llega a presidente. Y él dijo, no es mala la idea, hasta es sabroso pensarlo, pero eso no fue lo que me mandó el Señor. ¿Te das cuenta? Jesucristo, Juan capítulo 6, lo llamaron y le dijeron, queremos hacerte rey. Y Jesucristo dijo, no, yo no vine para ser rey. Él tenía otra función que hacer. El mundo nos va a tentar a nosotros, hermano, para que nos apartemos del propósito, y nos va a llamar
y nos va a ofrecer y va a tratar de seducirnos, hermano, con algo sabroso, con algo que nos gusta o económicamente. Pero tenemos que tener cuidado. Esto cumple el propósito para el cual yo fui llamado. Dios está en esta situación. Dios es Dios que me lo está dando. Si es así, agárrelo. Pero si usted sabe que por allá adentro hay algo que le dice que no y que no, apártese de eso. Seguimos. Solo andando en el camino que nos preparó Dios y cumpliendo su propósito es que nuestras oraciones tienen respuesta. Vamos a leer eso. Entonces, esto era algo que siempre a mí me daba la vuelta y me daba la vuelta hasta que lo entendí. Primero de Juan capítulo 5. Primero de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Ponga atención a estos dos textos. Tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Fíjate el condicionante que está acá. Es que si pedimos conforme a su voluntad. Y a veces no encontramos cuál es la voluntad de Dios. Pero a nivel macro, a nivel general, la primera respuesta que usted y yo tenemos que dar a esta pregunta: ¿estoy yo haciendo el propósito para el cual fui creado? Ni levantar, ni acostar, ni hablar, ni callar, ni accionar, ni quietud honra a Dios. Bendice a Dios lo que yo estoy haciendo. ¿Está Dios respaldándome porque yo estoy haciendo el propósito? Si la respuesta es sí, lo que usted pida, Dios va a venir a bendecirle y ayudarle. Aunque hay momentos que la respuesta de Dios, aún haciendo su voluntad, es no. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque ¿qué pidió Jesucristo en la cruz del Calvario, en el huerto de Getsemaní? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿La pasó el Señor? No. ¿Y qué dijo Jesús? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? De que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Entonces, siendo Jesús, Dios le dijo: no, yo quiero que tú vayas a la cruz del Calvario. Tenemos que revisar nuestras oraciones, porque Santiago dice que pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites y placeres. Entonces, todo lo que usted pida y todo lo que yo pida debe dar gloria a Dios. Si lo que usted está pidiendo da gloria a Dios siempre, entonces usted y yo vamos bien encaminados. Si es solamente para satisfacer nuestros deseos, para satisfacer nuestro ego, la cosa no va caminando muy bien. Por eso tenemos que estudiarnos nosotros primeramente qué estoy haciendo yo con mi vida. ¿Estoy cumpliendo el propósito para el cual Dios me llamó? Esa es la idea. Entonces, Juan dice: tenemos confianza, diga confianza, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Yo siempre preguntaba: ¿pero cuál es la voluntad de Dios? Porque uno la busca a nivel particular y hay que buscarla, pero a nivel macro estamos haciendo las cosas bien. Estás testificando del Señor, estás obedeciendo la palabra. Vamos entonces a creer que Dios nos va a bendecir. Y entonces, miren, le voy a dar unos ejemplos bíblicos de cómo Dios, cuando uno está haciendo su voluntad y está en el propósito, lo respalda, y ahí es donde se ven las bendiciones. Vamos a leer, le voy a echar la historia, le voy a contar 3 historias. La de Josué. Todos sabemos la historia de Josué. Josué fue el ayudante de Moisés durante 40 años. Fíjate, hermano, era la voluntad de Dios que Josué estuviera ahí durante 40 años. Te dirá, 40 años, sí. ¿Cuál era la parte de Josué? Ayudante, diga, ayudante de Moisés. Pero ayudante es la parte difícil, porque cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, ¿sabes dónde se quedaba Moisés? En Josué, al pie de la montaña. Cuidadito, da un pasito hacia arriba porque eres consumido.
Imagínense usted, Moisés 40 días con Dios ahí arriba y Josué a 40 días, gloria a Dios, 15 días, van 20, van 25, van 30, porque la orden es ahí. Dice también la Escritura, y 2 veces subió Moisés al monte. Dice que también cuando venía la gloria de Dios y Moisés entraba a la tienda y la gloria de Dios descendía, Josué, ¿cuál era el trabajo de él? Para ahí estoy en la tienda. Afuera. Necesita agua. ¿Qué necesita? O sea, ahí. Cuando venían los enemigos a pelear, Moisés se iba a orar y a quién le tocaba ir a caerse al palazo, al lanzazo, a todo, a Josué. Y Josué nunca murmuró. Josué, wow, sí, la gloria de Dios, yo aparte ahí en el cerro. Moisés orando y yo peleando. No, hermano, ¿sabe? Ese era uno de los propósitos por el cual Dios creó a Moisés y por el cual Dios creó a Josué. Pero vamos a tomar Josué. Dice que cuando Moisés muere, Dios dice que ahora el sucesor va a ser Josué. Y le dice, tú vas a repartir la tierra por heredad. Y Josué, hermano, ninguno como él, venció a 34 reyes. Cuando usted lea Josué, usted va a ver que 34 reyes les ganó. Como el propósito para el cual Dios había creado a Josué era para que repartiera la tierra prometida. En una oportunidad Josué le cayó de sorpresa al enemigo, le cayó de noche, oiga, le cayó de noche. Y empezó a hacer una gran matanza. En eso empezó a amanecer y empezó a salir el sol. Como el propósito para el cual fue creado Josué era para repartir la tierra prometida, Josué hizo una oración y le dijo, sol, detente en Carayaca y tu luna allá en Naiguatá. ¿Ve? Y Dios le respondió la oración. ¿Por qué? Porque estaba dentro del propósito para el cual yo había creado a Josué. ¿Me estoy explicando bien, iglesia? ¿Me está entendiendo? Entonces Josué diría, wow, hice una oración y Dios se movió a parar el sol y la luna, porque estaba en la voluntad de Dios, porque estaba en la voluntad del Señor. Más adelante, si usted sigue leyendo, un pueblo llamado Gabaonita, de Gabaón, engañaron a Josué, se disfrazaron con ropas viejas, agarraron pan viejo, agarraron todo lo viejo que tenían ahí de comida y de alimentos y llegaron a que Josué y le dijeron, nosotros venimos de un país muy lejano y hemos escuchado todas las glorias de Dios y queremos hacer alianza con ustedes, que siempre seremos amigos, júrennos que nunca nos van a matar. Y Josué se salió del propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito? Usted va a destruir a toda la gente de Canaán. Y Josué se salió del propósito y le dijo, ok, vamos a hacer acuerdo. Hicieron acuerdo, juraron por Jehová que no lo iban a matar. A los 3 días, oiga, a los 3 días se enteran de que los gabaonitas viven ahí mismo. Y el pueblo murmuró contra Josué, y el pueblo quiso desobedecer a Josué. Y el pueblo le dijo, vamos a matarlo. Y Josué dijo, no podemos, porque le hemos jurado por Jehová que no lo vamos a matar. Y se metió Josué en tremendo problema por no consultar la voluntad de Dios. Si él le dijeron, vas a matar, hermano, aunque se oiga duro, aunque se oiga fuerte, había que matar, no era para hacer pacto. Como medio emparejó la cosa, Josué dijo, bueno, ahora, como me han engañado y no los puedo matar porque juré por Jehová que no, ustedes van a ser nuestros aguadores y nuestros leñadores. Es decir, ustedes nos van a traer el agua y ustedes, porque no estaban ahí todavía, y ustedes no van a traer la leña. Pero pasó mucho tiempo, hermano, que la gente se quedara quieta. ¿Entendió ahora? Fíjense, cuando estaba en el propósito de Dios, aún el sol se detuvo, la luna se detuvo y no hubo, dice la Biblia, día como aquel día donde el sol se paró casi un día entero, porque Josué necesitaba la oscuridad para matar y destruir, porque lo agarró de sorpresa. Primer ejemplo. Vamos a ver otro que me gusta mucho, todos lo sabemos. David, cuando se presentó a pelear con Goliat, ¿verdad? Todo el mundo asustado, todo el mundo miedoso,
¿Por qué? Porque veían ese gigante casi de 3 metros ahí, se parecía a Jonathan, ahí, pero y cubierto y todas esas cosas. Todo el mundo se asustaba y lo estaba ofendiendo, decía, no hay un hombre ahí que venga a pelear conmigo. Hermano, si le estaba diciendo eso, ¿qué es lo que le estaba diciendo el guaireño? Mamita, cobarde, dame un hombre, dame uno. Y cuando fue David, Dios, el propósito de David era que reinara y fuera un rey que honrara a Dios. Fíjense que cuando Josué hizo lo que Dios le dijo, Dios quedó glorificado y el pueblo bendecido. Con David, todos sabemos la historia, se presentó David. ¿Qué es lo que está diciendo ese desgraciado ahí? ¿Qué es lo que está diciendo? Un hombre, yo voy. Todo el mundo se asustó, corrieron la voz y David se presentó. Hermano, agarró 5 piedras y su china. Y cuando se presentó, tiró un chinazo. Bueno, la onda es así, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que aquel entonces para allá no había mata de cujín. Los que sabemos de China, ¿verdad? Con mata de cujín y de mamón. Ajá, te reto que yo no sé. Ajá. Y entonces, como no había mata de cujín ni de mamón para hacer la china, la agarraron y le tiró esa piedra, pero en el aire. ¿Usted sabe quién agarró esa piedra? El Señor. Le metió turbo, wow, en velocidad. Y donde podía entrar la piedra, ahí Dios se la incrustó, hermano, una sola pedrada de Dios en la frente. ¿Saben lo que es eso? Cayó largo al largo, David corrió, ya no había falta más nada. Una pedrada de Dios en la frente, con eso basta, pero David le quitó la espada y le cortó la cabeza. Oiga, era la voluntad de Dios, el propósito de Dios que David fuera y venciera a ese gigante, porque de ahí fue que David se dio a conocer. De ahí ya David, la gente sabía quién era David. ¿Quién era David? El muchacho, no, ningún muchacho. El que mató al gigante Goliat, el que le dio la pedrada, el que le cortó la cabeza, el que no tuvo miedo. Cuando llegó el tiempo de ser rey, hermano, todo el mundo contento con David cuando era rey. ¿Dónde se metió un problema David? Cuando dice que en el tiempo de la guerra, que todos los reyes salían a pelear, David no salió a pelear ese día, esa temporada. Se quedó paseando, mandando mensajitos de texto, viendo por el iPad, viendo los correos, cómo estaban todos. Y en eso que el wifi no lo agarraba bien, subió a la azotea. Porque abajo el wifi algo pasaba allí, como vital. Dice que se asomó y vio a una mujer bañándose. Tan culpable David como Betsabé, ¿cómo te va a bañar afuera? Métete en tu baño. Y entonces la vio en la azotea y mandó a buscar guardia. ¿Quién es? Ese es Betsabé, Urías. ¿Quién es Urías? Está peleando en la guerra. Tráeme a Betsabé para acá. ¿Qué es lo que pasa con el wifi? Pecó David. Todos sabemos la historia que pecó. Y eso le costó a David lágrimas, le costó llanto, le costó que el hijo Absalón se sublevara contra él, hasta que David se arrepintió. David pidió perdón, inclusive dijo, aquí está mi vida. Y cuando dijo eso y se arrepintió, Dios le perdonó. El profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre, pero no morirás. Dios ha redimido tu pecado. Y lo redimió de tal forma que David volvió otra vez a la comunión con Dios, que cuando ya muerto Urías, David tomó a Betsabé como esposa. Y para que te vean cómo es la misericordia de Dios cuando uno se arrepiente y se aparta. De ahí viene Salomón. ¿Qué le parece? David y Betsabé tuvieron como hijo a Salomón. Salomón era el 4.º hijo. Y a él no le tocaba el reinado, sino a Adonías, el hermano principal, el hijo principal, el mayor, pero era la voluntad de Dios que fuera Absalón. Es decir, mientras David estaba haciendo la voluntad de Dios, el propósito para el cual Dios lo llamó, había victoria. Dice que donde iba David, había victoria, había triunfo, se escuchaba de la palabra de David, de lo que hacía David. Una vez que se descuidó y se salió del propósito, se le enredó la vida. Pero volvió, el hijo pródigo volvió, Josué volvió,
David volvió y usted y yo volveremos también a encadenarnos con el propósito de Dios. Como Dios quiere bendecir. Dile que tiene al lado, métete en el propósito de Dios. Pero dile, pone cara de bravo, dile, métete en el propósito de Dios. Aprovechen la esposa. Seguimos. Ay. No, porque mi esposa me dijo que en la casa. Hermano, uno que me gusta mucho es José, porque nos gusta haciendo la voluntad de Dios, estando en el propósito, ganando, victoria, éxito. Pero a veces el propósito de Dios se empieza al revés, con problemas, con situaciones, con debilidades, con angustia, pero al final es de éxito. El caso de José. José, oiga bien, y él lo dice muy claro al final de la historia, que el propósito para el cual nació José fue para preservarle la vida al pueblo de Israel. Imagínate, Dios dijo con su sabiduría, va a llegar un tiempo que no van a querer los Israel, los egipcios lo van a matar, no, como ese es mi pueblo que yo voy a escoger, voy a mandar a un muchacho, se va a llamar Josué, por medio de él, el propósito de preservarle la vida a toda una nación. Pero lo hizo al revés. A los 17 años, José tiene un sueño de que el sol y la luna se inclinan y que 12 ramos de trigo, espigas, se inclinan ante él. Cuando se lo contó al papá y a los hermanos, todos se molestaron. Y los hermanos dijeron, ¿qué? Nosotros nos vamos a inclinar delante de ti. Hasta el papá le dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si el papá, quiere decir que, porque el sol y la luna, el papá y la mamá sí. Y desde ahí, hermanos, pero el papá, bueno, lo quería, pero desde ahí los hermanos no. ¿Cómo empezaron a llamarlo? El soñador. ¿Entiendes? El soñador. Y para completar, como era el hijo menor, el papá le había puesto una túnica especial. A los demás, vayan ahí a Grafiti, vayan ahí al mercado de la Guaira. Pero a José, la túnica que tenía era Guti, bien carteluda. Y entonces los hermanos no lo querían. Y una vez que salieron los hermanos a trabajar en el campo, el papá le dijo, anda a ver cómo están tus hermanos. Cuando José va, viene uno de ellos y dice, ay, allá viene el soñador. Lo agarraron, lo iban a matar. Rubén el mayor dijo, no lo matemos porque es nuestro hermano, al fin y al cabo es nuestro hermano. Lo tiraron en una cisterna, que es un hueco vacío sin agua. Después pasaron unos ismaelitas, que eran como tipo gitanos, comprando y vendiendo. Se lo vendieron a los ismaelitas y ellos agarraron la túnica y se la llevaron al papá. Le dijeron, mira, encontramos esta túnica desgarrada y con sangre, era sangre del cordero. Reconoce, es la túnica de tu hijo. Y él dijo, sí, es mi hijo José, alguna mala bestia lo mató y se lo comió. Y a llorar, el viejo a llorar, a llorar. Y los hermanos vienen calladitos, calladitos. Los israelitas llegan a Egipto, venden a José, lo compra un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Sí, que vaya entendiendo nosotros. Se lo llevan a su casa y lo ponen como esclavo. Hermano, y una vergüenza, porque lo vendieron como esclavo. ¿Sabe cómo se vendían los esclavos antes? Lo llevaban a la plaza principal. Ese día no pasaban las mujeres, sino puro hombres, pero que lo vendían desnudos, desnudos. Le abrían los ojos, le abrían la boca, le abrían acá, abran las piernas, agáchese aquí, le ponían peso para ver, ponlo, o sea, voy a ver qué me llevo. Y entonces a José se lo llevó el capitán, lo llevó a su casa, pero ahí empezó Dios a hacer la diferencia. El capitán se dio cuenta que todo salía bien con José, que todo prosperaba. El diablo quiso perturbar el propósito. Aquí dice la Biblia que José nunca murmuró ni nunca criticó. Claro, le dolía. La mujer se enamora de José y le dice, duerme conmigo, duerme conmigo. Lo menos que quería era dormir.
duerme conmigo, duerme. Se negó, llegó un momento que la mujer se le tiró encima y le quitó la ropa y José salió en ropa interior. Cuando llegó el esposo, le dijo, mira, el hebreo ese que trajiste me quiso violar y yo peleé y le quité, mire, yo se había quitado la ropa, sin vergüenza. El capitán se molesta, ¿cómo es posible? Agarra y lo mete preso. Fíjate, en vez de ir subiendo, bajando. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Dice que el capitán mandó preso a José a la cárcel de los presos del rey. A José no le tocaba esa cárcel. Supuestamente para un violador, la cárcel era la cárcel normal, donde iban toda la gente que cometía falta. A la cárcel del rey, del faraón, iban solamente sus servidores, como fue el copero, como fue el panadero, como iba el que abría la puerta, como el que le hacía los trajes, o sea, pero nunca tenía que ir. Es como los militares, pues los militares cuando van presos van a una cárcel aparte, no van con los demás, y los policías también van aparte. Bueno, pero el propósito de Dios se estaba cumpliendo, que José no lo sabía y lo llevaron a la cárcel del faraón. Y ahí comenzó a servir y el jefe de la cárcel se dio cuenta que con este hombre todo salía bien, le dejó las llaves para que cuidara ahí el ramo verde y él abría las puertas y salía todo tranquilamente. Llega preso el copero y el panadero, los dos tienen un sueño. El copero dice, soñé que le daba la copa al rey y que el rey me la recibía. Y entonces le dijo, bueno, esto quiere decir que en 3 días el faraón te va a restituir en tu cargo. Cuando el panadero escuchó eso, le dijo, yo también soñé. Ajá, ¿qué soñaste? Bueno, que yo traía una canasta y venían los pájaros y se comían los panes y la canasta de lo que yo le daba al faraón. Bueno, eso quiere decir que en 3 días te va a llamar faraón, pero para ahorcarte. Y así sucedió. Llamaron al panadero y lo ahorcaron. Llamaron al copero para restituirlo en el cargo. Cuando ya se va el copero, que José dice, acuérdate de mí, háblale al faraón, mire, yo no he hecho nada, yo estoy aquí por... Eso es mentira. Ah, tranquilo, sí va, le digo, sí va, tranquilo. Dice que, oiga, por obra del mismo Dios, al copero se le olvidó el asunto. En condiciones normales era para que se le olvidara. No, era muy agradecido el hombre. No, hermano, pasaron 2 años. 2 años. Que José ni se acordaba de esto. Ah, pero fíjate cómo trabaja Dios. Faraón tuvo un sueño, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas gordas, las 7 espigas flacas, y nadie sabía qué significaba. Y cuando el copero le va a llevar al rey, el copero dijo, ¡Amundo! Náguara, ahora que me acuerdo. Le echa el cuento, mire, así, cuando yo estaba preso, así, a los 3 días, y así fue, y con el panadero igual, así. Faraón dice, mándame a buscar ese hombre. Corriendo y fue, le dijeron, arréglate, vístete, que el faraón, y el hombre va, cuando le echa el cuento, José se lo interpreta. 7 años de abundancia, 7 años de escasez, que se repite el sueño es porque es seguro. Yo le aconsejo al rey que se busque un hombre sabio, entendido, para que le administre esos 7 años de abundancia. ¿Qué dijo Faraón? Tengo nada que buscar. Tú no eres ese hombre, papá. Toma mi anillo, vístamelo bien, acomódelo. Y después de mí, vas a mandar tú. Solamente yo seré más que tú. Si yo hubiese sido José, ¿sabes lo primero que yo hubiese ido? Nada más conocer a saludar al capitán. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu señora? ¿Estás viendo tu anillo? Anillo mata. Pero no, José no es así. Y sabemos que administró muy bien la abundancia, vino la bendición. Hermano, pero yo lo conté en 5 minutos. ¿Sabe cuánto tiempo pasó José preso? 17 años entre preso y esclavo. Desde los 13 años, desde los 17 hasta los 30.
13 años que el hombre se preguntaba, pero si yo no he hecho nada, sí, ¿sabe? Pero era el propósito de Dios. Después José fue bendecido, fue prosperado, fue un hombre grande, y él mismo dijo a sus hermanos, cuando se descubrió a sus hermanos, él le dijo: no se sientan mal, no se preocupen, Jehová me mandó adelante de ustedes. Pero ese fue el medio que encontró. Oye, pues no me mandaste un avión, no me mandaste cómodo, no me mandaste así, pero se cumplió el propósito, hermano. Y todos los de Israel, que para aquel entonces eran 70 personas, Dios lo guardó allá. Y por eso es que Israel duró 430 años en Egipto, porque de ahí fue la bendición que Dios lo guardó. Después se levantó otro faraón malo, perverso, que es el que vemos que quiso matar a todos los israelitas, al que guardaron a Moisés, y fue la gloria de Dios que se manifestó. Pero a José lo guardó Dios aún en la adversidad, en el problema, en la humillación, en la mentira, en la falsedad, en la calumnia. Aunque fue preso, Dios lo estaba guardando porque lo había creado, llamado, escogido antes de la fundación del mundo con un propósito. Y mientras José se mantuvo ahí, Dios lo bendijo y lo prosperó. Así que no se angustie. Si usted está en el propósito de Dios, si usted está haciendo la voluntad de Dios, ese problema, esa situación lo va a llevar a dar gloria a Dios, y mañana usted será bendecido, prosperado y saldrá adelante. No se ponga a preguntar mucho. ¿Por qué? No estás en pecado, estás obedeciendo, estás buscando a Dios, estás cumpliendo, estás dando el testimonio de Jesús. Tranquilo. No te preguntes por qué. Pregúntate qué voy a hacer yo cuando la bendición venga. Como dice nuestro hermano Caso. ¿Por qué te preguntas por qué a mí cuando las cosas me están saliendo mal? Y no te preguntan por qué a mí cuando te viene la bendición. Ay, porque a mí me regalaron ese carro, Señor. Ay, porque a mí me regalaron 100,000 bolívares, Señor, porque esa casa nueva me la quiere dar la iglesia. No, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos de propósito. ¿Me estoy explicando bien, iglesia? Seguimos adelante. Deme 15 minutos y termino. Todo el que se alinea con Dios para cumplir su propósito obtiene la bendición del Señor. Hay cosas que usted no se explica, hermano. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que yo pase esto? ¿Por qué Dios permite que ocurra aquello? ¿Por qué Dios permite que se levante a una gente perversa? Hay un propósito, diga, hay un propósito. Lo primero es darle gloria a Dios. Y segundo, a la larga nos va a bendecir. Fíjate el caso, mi hermano. El faraón rebelde, la Biblia dice muy claro que para eso, dice Dios, para eso te hice rey, para mostrar en ti mi poder. O sea, mientras más duro se ponía Faraón, no lo dejo ir. Yo decía: ajá, piojo contigo. No lo dejo ir, que no, ajá, sangre contigo. Que no lo dejo ir, ¿verdad? Mosca contigo. Y para que ustedes sepan, hermano, el trasfondo de esto, las 10 plagas, por lo menos las 9 primeras, Dios castigó a Faraón y a Egipto con lo que ellos tenían representaciones como Dios. Le explico. El piojo, la mosca, eran unos dioses que ellos tenían allá. Y Dios lo que está diciendo: yo te voy a castigar con lo que tú crees que es Dios. Cuando le mandó oscuridad, había un Dios que ellos adoraban en la oscuridad, para que tú veas que yo tengo poder. Entonces, igual con la sangre, igual, tú tienes un Dios que tiene poder de sangre, mira, te vuelvo todo sangre. O sea que Dios le fue dando de acuerdo a su creencia, le fue dando para manifestar en ti mi poder. ¿Y cómo salió Israel? Bendecido. Dice que ya lo último, cuando estaban todos, le mandó la plaga de los primogénitos. Dice que todo el pueblo de los egipcios quería: ay, que se vaya. Y Dios le dijo: pero no te vas a ir con la mano limpia. Cada uno va a su vecino y le va a pedir dinero, joya, alhajas. Entonces, como había caído el temor de Dios y el miedo que todos perdieron el hijo primogénito, cuando los israelitas se iban y llegaban a aquel vecino: me voy, pero dame lo que tienes ahí. Dice que le dieron oro, plata, joya, alhajas, todo lo mejor. Y dice: así despojó Israel a Egipto. Entonces se cumple la palabra que lo que el impío amontona viene
más adelante a las manos del justo. Así que dele gracias a Dios. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, si está en el propósito, sus oraciones son escuchadas, son respondidas y usted es guardado. No importa si esté pasando las cosas al revés y esté pasando las cosas como no es, sepa, Dios les va a ayudar a salir adelante. Vamos bien, ¿verdad? ¿Me estoy explicando bien? ¿O empiezo otra vez? Ahora, cierro con esto, miren. Hay propósito que usted y yo, mientras hagamos la voluntad de Dios, Dios va a saber para qué nos enviaron. Primero, nosotros lo que tenemos que, con nuestro accionar, dar gloria a Dios. Lo demás, decir a Dios cuál propósito. Ejemplo, esto yo sé que lo va a responder rápido todo el mundo. ¿Cuál cree usted que fue el propósito de María? El grande, el principal, recibir a Jesús en su vientre. Póngase usted a buscar después de esa gran historia de María, que le abre el ángel, ¿cuántas veces más aparece María? En el Evangelio, 3 veces. Una, en la boda de Caná, que le dijo, no hay vino, mujer, no ha llegado ni hora, hagan lo que él diga. Y otra, cuando se perdió, ¿se acuerdan? A los 12 años. Los 12 años. Y después por allá en la cruz del Calvario, que estaba llorando porque su hijo, pues. Pero, una cosa sencilla, natural. Pero lo grandioso de María fue tener a Jesús en su vientre. Y por eso el ángel le dijo, y ella después dijo, sí, me van a decir bienaventurada. Bienaventurada. Ella siguió su vida normal, pero por causa del propósito tenía la bendición de Dios, que hasta el día de hoy su memoria es respetada y hablamos bien de María, no venerada, respetada, porque María, para haber sido la madre de Jesús, tenerla en su vientre, no era ninguna loca. O sea, no andaba con tatuajes ni piercing ni andando en rochela loca. Y era una mujer joven, según la gente que sabe, de 15 a 16 años lo que tenía María. 15 a 16 años. O sea, que no era sino una niña recta. Otro ejemplo. Ahí mismo, ¿cuál cree usted que fue el propósito para el cual Dios envió a José, el esposo de María, a la tierra? Se lo digo yo rapidito. El propósito de José fue cuidar al niño Jesús mientras estaba pequeño. Porque fíjate, María después que lo da luz, María lo cuida, lo protege, lo limpia, lo acomoda, le da comida, pero cuando querían matar a Jesús, el ángel se le presenta a José en sueño y le dice, levántate y agarra al niño, paga tu carrera y vete para Egipto. El hombre agarró y se lo llevó. ¿Por qué no le dijo a la mamá? Porque era el representante era el hombre. Después cuando está en Egipto, le dice, levántate y vuelve a Israel. Después cuando está ahí, dice, levántate y vete a Nazaret. O sea, el propósito por el cual Dios puso a José era cuidar al niño. Una vez que se cumple eso, ¿dónde aparece otra vez José? Por allá cuando Jesús se perdió a los 12 años. Se perdió, no, se quedó en Jerusalén a los 12 años. No se sabe más de José, no se escuchó más de José, pero la bendición de José, ¿quién le quita esa bendición? Yo cuidé al Salvador, estaba pequeñito. Dios me hablaba y me avisaba a mí que iba a este país. O sea que José tenía que tener ese pasaporte al día. Pero fíjate, hermano, cómo Dios bendice. Teología 1. Como Dios bendice. ¿Cuál fue el primer regalo que le dieron a Jesucristo? ¿Cuál fue el primer regalo? Mirra, incienso y oro. ¿Sabe para qué es eso? 3 cosas de gran valor
que Dios lo que hizo fue proveerle para cuando tuvieran que salir corriendo del viaje. Ahí tenías el oro, véndelo, ahí tenías el incienso, ahí tienes la mirra. Claro, significa muchas cosas, adoración, esto, ok, para Dios, pero después que yo tengo el oro, ¿qué voy a hacer? Mira, vete, agarra a tu familia, Sergio, vete para Australia, que tengo el oro. ¿No? ¿Cómo terminamos? ¿Se da cuenta? Como Dios